del fin. El capítulo 12, que es con el cual termina el libro de Daniel, contiene porciones de la tribulación, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Por ejemplo, en Daniel 12:4 le dice el ángel a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el Antiguo Testamento encontramos varias palabras hebreas y varias palabras griegas también en el Nuevo Testamento que nos enseñan a los que amamos el estudio de la escatología o de las profecías bíblicas saber para cuándo estas profecías se cumplen. Y uno de los más grandes errores que ha habido dentro de la interpretación de esta rama de la teología, que son las profecías bíblicas, es que muchos se han adelantado y han colocado o interpretado profecías en el tiempo que no les corresponde su cumplimiento. Entonces, cuando no examinamos el contexto de un texto, hacemos un pretexto, como dice el famoso dicho. Pero cuando entendemos ya en el original griego las palabras que Dios le da al tiempo del fin, encontramos lo siguiente. Ahorita lo estaba yo compartiendo con los pastores y de veras cada vez me emociono más en escudriñar, sacar los tesoros, los diamantes escondidos que tenemos en la palabra de Dios. Todas las profecías durante el tiempo de la tribulación. Y cuando entramos al libro de los Hechos, que es donde comienza el Nuevo Testamento, no comienza con los 4 evangelios. Si tú lees Mateo 24, es para Israel, y la mayor parte de las parábolas son para Israel. Y cuando ya Jesús comienza a usar las palabras del tiempo del fin, algunas tenemos que ver el contexto, se refieren para Israel y otras para la iglesia, porque la iglesia no apareció hasta el día de Pentecostés. Entonces hay tiempos del fin para Israel y tiempos del fin para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se termina las frases o la fraseología de tiempos o los últimos tiempos, que vamos a ver también a continuación, que habló Pedro y que habló Pablo y que habló también Pedro. Pero cuando comience la tribulación, ahí son los tiempos o los finales tiempos para la nación de Israel. Cuando dice aquí en Daniel 12:4 el ángel a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La pregunta es: ¿del fin de la iglesia o del fin de Israel? Bueno, es claramente, como lo vamos a ver en el contexto, que es para el fin de Israel. Cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, después de la gran tribulación, ahí termina Dios de tratar con la nación de Israel, para que la nación de Israel y la iglesia que regresamos con él, entremos al reino milenial o al reino prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí y la ciencia se aumentará. En otras palabras, una de las características, Daniel, de que Israel se encuentra ya en los últimos tiempos, y si Israel se encuentra en los últimos tiempos, la iglesia que antes Dios termina con nosotros en el arrebatamiento, significa que nos encontramos verdaderamente al final de la humanidad. No fue hasta 1900, el siglo pasado, cuando brincamos al motor de gasolina, 1905, cuando Henry Ford hace el diseño del Ford modelo T, que corría 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943 se hace el proyecto Manhattan con los doctores Oppenheimer y el doctor italiano para desarrollar el bombardeo del núcleo del átomo 235 y crear la fisión nuclear. 1969 estamos en la Luna.
1970, el primer iPhone, el primer teléfono móvil. 1975 comienza la red de Internet y estamos en el 2021. Estamos hablando de casi 50 años. Que jamás la tecnología del mundo, nunca, ninguna generación tenía la tecnología que tenemos nosotros para darle lugar al próximo dictador mundial. El anticristo era imposible que pudiera surgir sin que esta tecnología existiera o funcionara ya en el mundo. Porque para que un hombre vaya a marcar a la humanidad con el 666, como dice Apocalipsis 13, y controlar la economía mediante una marca, esto era imposible si no se hubieran inventado las computadoras, si no se hubieran inventado los chips. Si hasta 1955, 60, 70, los primeros satélites de comunicación global se hubieran también puesto en funcionamiento. Entonces tenemos la tecnología, somos la primera generación en la que se ha preparado el camino y se ha pavimentado completamente el horizonte para el surgimiento del último dictador mundial. Y cuando le dice Dios a Daniel, porque esto fue escrito, apúntalo en tu Biblia, hace 2600 años, el libro de Daniel fue escrito hace 2600 años, le está diciendo el ángel, lo que te voy a decir, Daniel, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender, más que la generación que viva después de estos 2600 años, que es donde nos encontramos nosotros, que somos la generación final. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, los medios de comunicación, ya estamos en Marte, en la Luna, aviones que recorren ya 3.500 por hora el espacio, aviones comerciales a 950 volando a 10.000 metros de altura. Es increíble lo que el mundo ha avanzado tecnológica y científicamente. Entonces nos damos cuenta claramente que cuando dice la Biblia los tiempos del fin, lo quieres apuntar en Daniel 4, es la palabra hebrea et, Enrique, T de tío, H, et. Y la otra palabra es ketz, con Q de queso, como suena, y Z al final, ketz, que significa un tiempo definido. Porque hay el tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo cronológico y el tiempo determinado o señalado. Tengo que irme muy despacio porque esta serie está de veras jugosa. Cuando hablamos nosotros del tiempo cronológico, yo tengo en mi casa, me imagino que tú también, un calendario, tengo ahí enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Tengo la cronología de los eventos en los que voy a participar, dando conferencias, entrevistas o como le quieran llamar. Pero el 7 de junio es mi cumpleaños. Para el año que entra me felicitan, ¿verdad? Porque ya pasó. Dice mi tierra, ya pa' qué, ya pa' qué. Y ese día, ese tiempo no es cronológico, ese tiempo es un día especial, porque es Kairos. El día de la independencia, hoy es el 4 de julio en Estados Unidos, hoy es un tiempo Kairos, es un tiempo determinado. Gálatas 4, versículo 4, Dios en el cumplimiento de los tiempos mandó a su Hijo Jesucristo nacido de mujer. Esa palabra es Kairos también, o sea, en un tiempo específico y determinado, Dios escogió que Jesucristo naciera exactamente el día, la hora, la semana, el mes y el año en que el Hijo de Dios vino al mundo. No fue una semana antes, ni en el tiempo de los griegos, ni de los medos persas, ni de los babilonios, ni tampoco después. Fue en el tiempo Kairos de Dios. Y esta es la palabra que acabamos de mencionar, et ketz en el hebreo. Vamos a ver, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo determinado, específico, señalado por Dios.
Y en ese tiempo es cuando la gente, vean lo que dice el versículo 9 y 10, del mismo capítulo 12 de Daniel. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta Et Ketz, otra vez, hasta el tiempo del fin. Escucha, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos va a entender nada, ni de nada de lo que está pasando en el mundo. Pero los entendidos entenderán. ¿En cuál grupo te clasificarías tú? Nunca los cristianos tampoco habían estado como están ahora de confundidos. Somos hijos de la luz. No somos de las tinieblas. Y cuando vemos que las tinieblas están así rodeando al mundo como lo está pasando ahorita, y están pasando cosas que oímos una cosa y oímos otra cosa, y llegan cristianos a decir: ¿a quién le creo por el amor de Dios? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la? Como dice el dicho mexicano también para los que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a un punto donde ya el miedo, la incertidumbre, la falta de esperanza, la falta de ánimo comienza a apoderarse de nosotros, es porque antes de la tribulación, si en la tribulación, imagínense, en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, se va a abrir el abismo y van a salir millones de demonios. Los ángeles caídos junto con Satanás bajarán al mundo. Y vamos a ver una explosión, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero el mundo va a ver una explosión de maldad cuando el anticristo hará milagros, el falso profeta hará milagros, van a hacer llover fuego del cielo, los ángeles caídos van a creer, estoy seguro que son los extraterrestres, con los milagros que van a hacer también, los demonios que se van a apoderar de la gente, otros que van a entrar a las casas y los demonios y atormentar por 5 meses a los seres humanos. Cuando vemos este punto donde el mundo va a llegar, nos encontramos todavía en Disneylandia. No es comparado nada a lo que está pasando, pero Dios antes nos está preparando a nosotros. Nos está preparando. Y lo que está pasando ahorita en el mundo es un ensayo, escúchame muy bien. Lo que está sucediendo ahorita es un ensayo, es una preparación, porque si Juan el Bautista vino antes de Cristo y a preparar el camino del Mesías, el anticristo Satanás va a preparar el camino del anticristo y lo va a pavimentar. Nada sucede de la noche a la mañana. Hay un tiempo de preparación para que te recibas de ingeniero, te costó 6, 7 años de estudios, para que seas músico, para que seas cantante. Nadie brinca de la noche a la mañana a ser torero. Comienzas como novillero y acá. Así es en el mundo espiritual. Satanás está preparando el camino con todo lo que está pasando en el mundo para que cuando aparezca el hijo de perdición, el anticristo, la gente lo adore como Dios, porque traerá la solución a los problemas que hasta ahorita no se han encontrado. Pero vayamos rápidamente a ver que estos hechos los encontramos en todo el libro de Daniel, y vamos rápidamente a darle un repaso, una pincelada al libro de Daniel. Daniel 2, 28. Todos estos versículos, apúntenlos que les estoy dando, son todos los versículos que hay en el libro de Daniel relacionados con el tiempo del fin o de la tribulación, para que ustedes ya se den cuenta que no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la tribulación. Daniel 2, versículo 28, y dice así: pero hay un Dios en los cielos, le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí la palabra hebrea es acharit yom, como suena, acharit yom. Hay tiempo del fin
y hay últimos días. ¿De qué últimos días le está hablando Daniel a el rey Nabucodonosor? De los últimos días de la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la estatua que tuvo en el sueño Nabucodonosor, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata. Todo esto está en el capítulo 2. El bronce, el vientre era de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua barro con hierro cocido. Y entonces Daniel le interpreta al rey y le dice: tú eres la cabeza de oro. Babilonia, que es ahorita la nación de Irak. Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no había la frontera que existe actualmente, era la Mesopotamia. Entonces, cuando oigamos Babilonia, ¿verdad?, está incluido todo el área geográfica moderna entre Siria e Irak. Entonces, Siria e Irak, tú eres la cabeza. Después, el pecho y los brazos de plata. Vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, fueron los medos y los persas. Después vendrá otro imperio que derrotará a los medos y a los persas, que fue Alejandro el Magno, que lo explica claramente el capítulo 8 de Daniel. Después de los griegos, ¿quién siguió? Roma. ¿Por qué dos piernas representan a Roma? Porque el imperio romano se dividió en el oriente y en el occidente, en Estambul y en Alejandría. Y los dedos de la estatua representan a la última forma de gobierno mundial, porque aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo, véanlo rápidamente, versículo 44, en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, o sea, el antiguo imperio romano, el bronce, el griego, el barro, la plata, los medos persas y el oro, Babilonia o Irak. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En esta estatua, recordamos los que han leído Daniel 2, vio Daniel una piedra que venía y pegaba en los dedos de la estatua. Y todos estos imperios, vemos de qué forma se va denigrando los metales: oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro. El debilitamiento de los imperios cuando venga Jesucristo será un desastre, como lo estamos viendo actualmente, donde ya las democracias, el mercado libre ya no existen. La libre expresión está dejando de existir, se está censurando todo, absolutamente lo que sale del mundo por un grupo, por una élite, y estamos viendo el desmoramiento de los gobiernos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tipo de gobierno haremos? ¿Socialismo? ¿Comunismo? Dicen en China, no, somos comunistas, pero también capitalistas. Espérame tantito. Estamos viendo las mezclas de la desesperación de los políticos buscando un sistema o una ideología que funcione en un país. Y estamos en el siglo XXI y nos damos cuenta la desesperación por la cual ya no saben qué tipo de gobierno. O sea, todas las democracias, el capitalismo que ha surgido en los últimos 73 años, desde 1945, que es el libre mercado y que nos garantiza la propiedad privada, etcétera, etcétera, están desapareciendo del mundo. Tanto en Europa como en América, con el Medio Oriente o el Medio Oriente, nunca ha habido democracias más que Israel. Entonces, en el momento que cae la piedra, pega en los 10 dedos. Visto la Biblia que antes de que Cristo venga, la última forma de gobierno serán 10 naciones. 10 naciones que van a surgir ¿de dónde? Del antiguo imperio romano. 5 descendían del occidente y 5 descendían del oriente, de donde el imperio romano se dividió. Entonces, se van a unir 5 naciones del oriente. Escuchen muy bien.
y 5 naciones de Europa, y van a formar un G10. Y cuando oigamos en la televisión, en el radio, hay un grupo de G10 que se está formando entre el Oriente y las naciones de Europa, entonces dice Daniel 7 que de una de ellas surge un cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces no especulemos que el príncipe Felipe, que el Papa Francisco, que Obama, que el anticristo, que Mikhail Gorbachev. No vamos a saber quién es el anticristo hasta que antes se forme este grupo de los 10 dedos, que son los 10 cuernos de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17, que los cuernos significan gobiernos o gobernantes que se van a unir, y de ellos saldrá el anticristo. O sea, cuando el anticristo aparezca, va a aparecer, y el primer acto del anticristo, ahí comienza la tribulación. Daniel 9:27 será firmar un pacto de paz con Israel, garantizándoles a Israel que pueden reconstruir su templo, que nadie se va a meter con ellos, y que antes tiene que haber una guerra ahorita en el Medio Oriente a fuerza, Salmo 83, donde esta guerra pondrá a Israel o lo colocará en un lugar a Israel donde van a tener que hacer la paz en el Medio Oriente, garantizada por el anticristo con las señales y milagros que él va a hacer. Pero antes de que el anticristo firme el pacto, ya había 10 naciones gobernando. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero estas 10 naciones primero se juntan, forman un gobierno. El anticristo surge, Daniel 7, derriba de las 10, derriba a 3 de estas naciones, y entonces el anticristo es el octavo, Apocalipsis 18, y ahí Cristo, y ahí el imperio final es el octavo, Apocalipsis 17, del 10 en adelante. ¿Me van siguiendo? ¿Los entendidos? Entenderán. Ya deja de ver tantas telenovelas. Daniel 2, 44 y 45, vimos, ha de acontecer en lo porvenir. Hasta que Cristo regrese, Él destruye los gobiernos mundiales. ¿Cuándo es esto? Al final de la gran tribulación. Daniel 7, del 15 al 18. Todo esto es tan importante para tener una base teológica fuerte, un fundamento, y no estar especulando, ¿verdad? Pues a mí me parece que es esto, y me parece que esto ya pasó. Porque hay una escuela también, ¿verdad?, que pertenecen muchos cristianos, que enseñan que las profecías ya se cumplieron. Que en el año 70 después de Cristo se cumplió todo, que el Apocalipsis también se ha cumplido, que el diablo ya está encerrado. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esta escuela, ¿verdad?, enseña que el milenio lo estamos viviendo ya, que porque el reino espiritual ya lo tenemos dentro de nosotros. Y no creen en un reino físico, visible, terrenal de Jesucristo de 1000 años. O sea, simbolizan y espiritualizan lo que no deben simbolizar ni espiritualizar por no conocer los tiempos en el Antiguo Testamento de lo que está profetizado para ser en el futuro visible y terrenal. Cristo bajará visiblemente, y dice Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá. Le van a ver cuando Él regrese a establecer su reino, y venimos con Él. Dice Daniel 7, versículo 15 al 18, se me turbó el espíritu, dice Daniel, porque tuve una visión tremenda en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y
vemos nosotros que otra vez el ángel le dice, esta visión es para el fin. ¿Cuándo nosotros vamos a reinar? Hasta después de que Cristo venga en la segunda venida, en donde vamos a reinar visible, físicamente, terrenalmente. Estarán los cuarteles generales. Dios ahorita está en el tercer cielo. Dios el Padre va a bajar del tercer cielo a morar, a vivir en Jerusalén. Y de ahí en adelante, los cuarteles generales del Creador del universo estarán en este mundo. Cristo gobernará Jerusalén, el rey David será el vicerregente de Jerusalén, y todos nosotros nos mandará Dios a diferentes puntos de este mundo, que será nuevos cielos y nueva tierra, Apocalipsis 21 y 28, y las demás galaxias que tal vez Dios vaya a formar, y nosotros, no los ángeles. Somos nosotros, la iglesia, que fuimos hechos un poco menor que los ángeles, porque ahorita ellos son mayores que nosotros en sabiduría, en poder y en fuerza. Pero los ángeles se están asomando, ahorita están asomando, están viendo qué es lo que dice Daniel, pero no lo entendían. ¿Ya lo entendiste? Y lo dice primera de Pedro, que se asomaron cuando los profetas escribían, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Tienen mucho conocimiento, más que nosotros, pero no saben de los tiempos, no conocían el plan de Dios, no sabían que Cristo era realmente como lo que iba a pasar en la cruz. No tienen el conocimiento que Dios, el Espíritu Santo, nos dio a nosotros. Porque es el Espíritu el que escudriña la mente de Dios. Y ellos siguen aprendiendo de nosotros, dice Efesios capítulo 3, de la multiforme sabiduría de Dios, la aprenden de la iglesia. Ellos no saben lo que es la gracia, no saben lo que es la misericordia. Cuando Lucifer se arrastró a la tercera parte de los ángeles, hasta ahí llegó. Y los que se quedaron con Dios, se quedaron para siempre. Y los que se apartaron con Satanás o con Lucifer, se apartaron para toda la eternidad. Ya no hubo perdón ni misericordia para ellos. Y esto es importante que nosotros lo sepamos también, porque hay muchas gentes que adoran a los ángeles. Y en Apocalipsis 22, cuando el ángel le dice a Juan, párate, no te hinques delante de mí, adora a Dios. Nosotros adoramos a los hombres, nos hincamos delante de los hombres, delante de estatuas, delante de santos, etcétera, etcétera, o otros, de todo lo que sea divinidad. Y Dios lo prohíbe en su palabra. El único digno de alabanza, de gloria y de poder es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada más. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, ni hay otro mediador más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos nosotros ahora ahí en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 23 al 27. Y aquí el ángel le explica, porque es el Espíritu Santo el que siempre nos explica la Biblia, de qué se trata la cuarta bestia, o sea, el Imperio Romano, o lo que va a surgir del Imperio Romano. Digo así, la cuarta bestia, que es Roma, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino está hablando? Del antiguo Imperio Romano. De las naciones que formaron el antiguo Imperio Romano, que fueron casi Europa, el norte de África y algunas naciones del Medio Oriente. Y los 10 cuernos, o sea, los 10 gobernantes, se levantarán de aquel reino y se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará. Esa palabra otro, si la quieres poner en un círculo con rojo, así la tengo yo en mi Biblia, es el anticristo. De estas 10 naciones se levantará otro, y el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará,
Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo, que son 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuando Dios acabe con el anticristo mediante su Hijo Jesucristo, viene el reino milenial, donde nosotros vamos a gobernar. ¿Qué es este mundo? Un mundo donde Dios permitió la maldad. Un mundo donde Dios permitió el pecado, la muerte, las enfermedades, los desastres naturales. ¿Por qué Dios permitiste este mundo? ¿Cuál es el propósito detrás de tu sabiduría y de todo lo que tienes? Les voy a decir por qué dice Dios en la Biblia. Yo permití que el mundo entrara a la maldad, al universo, por amor. ¿Por amor? Yo pienso lo contrario, Señor. Claro, lo hice por amor. A ver, explícame. Es que si tú no conoces el mal, ¿cómo vas a conocer el bien? Si tú no conoces la bondad y la misericordia y la gracia, ¿cómo me vas a adorar? Y por eso permití que Jesús muriera en la cruz, porque de tal manera ustedes tienen que entender que los amé mediante la muerte de mi Hijo. Si tú no hubieras conocido el mal, no hubieras venido a la cruz, ni hubieras conocido cuánto te amo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cómo podíamos saber cuánto nos amaba si no hubiera alguien muerto en esa cruz en nuestro lugar? ¿Cómo podría yo calificar lo que es el amor si no conozco el odio? Entonces, si no hubiera pasado esto y Dios no hubiera permitido que el mal entrara al universo, hubiéramos sido un universo de robots, de criaturas que nunca hubiéramos conocido el otro camino. Pero es como, ahora sí que en la política, ¿verdad? Cuando en una nación solo hay un candidato, ¿hay libertad? Es dictadura, ¿verdad? Pero cuando en una nación hay 2 candidatos, hay la opción de poder emitir un voto en contra. Eso es libertad. Cuando no, es dictadura. Y así es en el universo invisible también. Si Dios hubiera permitido nada más un solo camino, yo soy el papucho de papuchos, ámenme, 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 nos da cuerda a Dios, etcétera, etcétera, nunca hubiéramos conocido qué es el amor. Porque nunca conocimos el odio, ni lo que el pecado y la maldad hace con las criaturas que se alejan de Dios. Oh profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos 11, 35 en adelante. Así termina Pablo al comenzar a entender a Dios. Daniel 8, versículo 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Los ángeles siempre aparecen en forma humana en la Biblia. Y oí una voz de hombre detrás de las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego donde yo estaba cerca, y con su venida me asombré. Me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión, otra vez, es para el tiempo del fin. Etz, ketz, o el kairos en el griego. Lo que te estoy enseñando todas las veces que los ángeles le revelan a Daniel. Las visiones son para el tiempo de la gran tribulación, para el tiempo del fin. Capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, no a la iglesia,
al pueblo judío, al pueblo de Israel, que ahorita se encuentra alejado de Dios. Ahorita no hay judío, no hay griego, no hay mexicano, no hay musulmán, no hay palestino, no hay árabe. Ahorita la iglesia está formada por todas las naciones. Aunque Dios no ha terminado con Israel y terminará con Israel con la semana 70 en la tribulación, ahorita nosotros somos el pueblo de Dios. Formado, repito, por todas las naciones del mundo. Una vez se acerca una persona y me dice, ¿ustedes por qué son tan exclusivos con Israel? Los cristianos. Le dije, no, para nada. Sí, ¿cómo no? Ustedes nomás, Israel. Le dije, no, nosotros los cristianos amamos a los judíos, a los palestinos, a los iraníes, a los chinos, a los tlaxcaltecas, a los mayas, adoramos porque de tal manera amó Dios al mundo. No somos exclusivos, amamos a todos y oramos por palestinos, oramos por judíos, oramos por árabes, para que vengan a la cruz a conocer a Jesucristo. Porque ahora la iglesia es el conjunto de todas las nacionalidades del mundo entero. Israel, ¿por qué? Porque simplemente escogió Dios un lugar geográfico para poner ahí las profecías, y la atención de nosotros, principalmente ahorita en el final de los días, se concentrará en ese lugar geográfico. Pero dice Deuteronomio 7 a los judíos, yo no los escogí a ustedes porque tienen la cara chula o porque sean más inteligentes, los escogí por gracia. Y si hubiera escogido Dios a los españoles, ¿y por qué no a los mexicanos? Y si nos escoge a nosotros, ¿y por qué no a los guatemaltecos? Así somos los seres humanos. Y si hubieran sido los ingleses, ¿y por qué no a los franceses? A Dios le dio la gana escoger lo que Él quiso. ¿Te gustó? Dentro de sus propósitos santos y divinos e inteligentes, Dios escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo viniera el Mesías. Ese pueblo lo rechazó y Dios los dejó y se volvió a la iglesia, en que están en la banca, y los vuelve Dios a sacar de la banca en el tiempo de la tribulación para ser juzgados. Ahorita Israel está bajo el juicio de Dios ya. Dice Apocalipsis 11, versículo 8, será como Sodoma y como Egipto. Tel Aviv es la capital de los gays en el mundo entero en el siglo XXI. ¿Sabían ustedes? Tel Aviv es la capital mundial de la peor degeneramiento que puede existir en el ser humano, y está en Israel. Para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que todavía estamos en México bastante, mucho mejor que en otros lados. Y dice aquí en Apocalipsis, en Daniel 10, versículo 14, lo que le dice Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los tiempos postreros, porque la visión es para esos días. Daniel 11, versículo 36. El rey hará su voluntad. El rey es el anticristo. Ya no lo explico, pero todo el contexto nos lo da. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo termina la ira de Dios contra Israel? Al terminar la gran tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Ven qué claro está todo esto? Tenemos que aprender a diferenciar entre Israel y la iglesia, para no mezclar, porque son dos entidades completamente diferentes. Y dice el capítulo 12 de Daniel, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y el versículo 8, oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta et Ketz, hasta el tiempo del fin de la iglesia, no del fin de Israel. La Biblia entonces nos muestra claramente en el capítulo 12 de Daniel cómo termina este libro maravilloso. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo, nos detenemos aquí. ¿Qué palabra se usa aquí para tiempo? Es la misma palabra et, que es el kairos en el griego, un tiempo específico. ¿De qué tiempo está hablando aquí Daniel 12? Si tú lees del 38 al 44 del capítulo 11, está hablando de las guerras del anticristo.
cuando él entre a Egipto, cuando él entre a Jordania, cuando él comience a pelear contra el rey del sur, contra el rey del norte, etcétera, etcétera, las guerras que el anticristo va a llevar. Y Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando Dios permite que Miguel, el jefe de los ejércitos de los ángeles de Dios, se levante. Apocalipsis 12. Y vi una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles. El capítulo 12, versículo 8 al adelante, 12 de Apocalipsis, vemos que hay una confrontación cósmica en el cielo, finalmente entre los ángeles de Dios y entre los ángeles de Satanás. Y en ese momento Miguel derrota desde luego a Satanás, y dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, y fue arrojado a la tierra Satanás con todos sus ángeles, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo de la tribulación. Gracias a Dios que todavía no estamos en ese tiempo. En aquel tiempo, en el tiempo de la tribulación, se levantará Miguel. ¿Y cómo sabemos realmente qué es la tribulación? El gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En otras palabras, Mateo 24, 21. Cristo usa el mismo lenguaje. Mateo 24, 21. Habrá tribulación como nunca lo ha habido en la historia, ni en la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni en la muerte de los Césares o de los zares en Rusia, ni la guerra de China, ni la guerra de Vietnam, nunca va el mundo a atravesar un tiempo de angustia y de tribulación como cuando el anticristo surja con el falso profeta y con sus ángeles caídos. Y qué interesante que Daniel, el ángel le dice a Daniel, pero en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de la tribulación, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Comparemos esto con Isaías capítulo 26, Isaías 26, que nos habla de lo mismo. Ven cómo juntando las piezas del rompecabezas podemos trazar bien la palabra de verdad. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, está hablando de Israel. La iglesia no estaba en ese tiempo. Dios le está hablando a su amada, a su esposa. Nosotros no somos la esposa de Jehová. Somos la novia de su Hijo. 2 Corintios 11, 1 y 2. Somos la virgen pura desposada con el Hijo. Dios a su esposa se divorció de ella. Dios está ahorita divorciado de Israel y la hizo a un lado. Y nosotros somos la novia de su Hijo. Porque una vez alguien me preguntó, ¿qué tiene dos esposas Dios? Le dije, no, es que tú tienes que entender la Biblia. Así como Israel y la iglesia son dos cosas diferentes, y por mezclarlos a los dos, o porque cree que ya Dios acabó con Israel, ha venido la teología del reemplazo y tantas herejías que se predican por todos lados. Entonces, dice la Biblia que Dios está divorciado de Israel y que se va otra vez a llamarla, todo el libro de Amós lo dedica, la llevará a un desierto que es la tribulación, y ahí los judíos van a ser protegidos. Isaías 63, Isaías 63 en la ciudad de Petra, que está en el sur de Jordania, y ahí van a estar guardados el remanente. Va a ser un remanente, porque miles de judíos morirán en el Armagedón. No todos los judíos. Cuando dice Romanos 11, 25 y 26, todo Israel será salvo, el remanente. Los que crean en el Mesías nada más son nuestros hermanos en Cristo. Los demás serán condenados, igual que los mexicanos, guatemaltecos, chinos, musulmanes que no hayan creído en Jesús. Y allá habrá iraníes y palestinos y musulmanes que se han ido reinando junto con todos nosotros. Esto es muy importante. Y dice Isaías 26, 20, anda, pueblo mío, Israel, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito,
por un momento, en tanto que pasa, en la palabra hebrea, Sam, con Z-A-A-I-M, en tanto que pasa, la furia se tradujo la indignación. ¿Cuándo será ese tiempo que Dios esconda a este grupo de judíos? Apocalipsis 12, y la serpiente se fue tras ellos, arrojó río, pero Dios los protegió y se fue a hacer la guerra contra los que siguen los mandamientos de Jesucristo. Entonces regresamos a Daniel y vemos claramente que no hay para dónde hacernos de saber que está hablando Daniel 12 de la gran tribulación. Y finalmente dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo. ¿Quiénes son los muchos? ¿La iglesia? Está hablando a Israel, a su pueblo. Muchos judíos, muchos de los que siguieron la semilla y por la fe de Abraham pertenecieron al pueblo de Dios, duermen en el polvo y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Cuándo resucitarán? Todos los que creyeron en el Mesías, desde Adán hasta la iglesia, todos los santos del Antiguo Testamento, de la cruz hacia Adán, van a resucitar hasta la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros, dice 1 Corintios 15, 32 en adelante, Jesús es las primicias de los que están en Cristo, de los que formamos parte de su cuerpo. Primero Cristo las primicias y después los que son de Cristo. Esto es el orden de la resurrección. Hay un orden que Dios estableció para que haya resurrección. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Va a haber diferentes tipos de resurrección que hablaremos en la próxima clase. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por guiarnos a la verdad por medio de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y te pedimos que nos continúes dando el entendimiento, la claridad de la inteligencia que necesitamos espiritualmente para saber que verdaderamente la humanidad se encuentra en un abismo. Somos la generación privilegiada por saber que somos los que estamos entendiendo el fin. La forma como tus profecías se cumplen al pie de la letra, para que seamos esta generación, la generación de los guerreros, de los valientes, de los que se esfuerzan, de los que a través del fuego que estamos atravesando de diferentes formas, seamos purificados, emblanquecidos, porque quieres una iglesia santa delante de tus ojos. Oh Señor, nuestra oración es que permanezcamos firmes todos hasta el fin, en la esperanza a la que nos has llamado. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos llamó para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo, a una herencia inconmovible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que guardamos los mandamientos del Señor y que seguimos las pisadas de Jesús, habiendo huido de la corrupción, la degeneración, la putrefacción en la que el mundo se encuentra, para que sepamos que somos diferentes porque Él habita nuestras vidas y queremos seguirle. Tenemos que ser santos como Él es santo. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras, caminemos en santidad delante de Él. No fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y muchos que están aquí en esta mañana, si hay alguno de ustedes que en esta mañana quiere abrirle su corazón a Jesús, hazlo. Estamos al borde del caos. Las cosas en el mundo no van a mejorar. Lo dice la Biblia.
Las cosas irán de mal en peor. Los impíos seguirán engañando y siendo engañados. Pero ustedes son hijos de la luz. Salte de este mundo en el cual cada día nos oprime más y más. Causa ansiedad en muchos de ustedes y desesperación, porque no sabes en quién confiar ni a quién oír. Ven a cruz, ven a la cruz. Te invito a que vengas no a una religión, te invito a que vengas a donde el Hijo de Dios abrió sus manos. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Ahí donde quiera que tú estés, inclina tu rostro y dile: perdona mis pecados. Señor, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido que entres a mi corazón en este instante, que tengo salud, que puedo comprender mi necesidad que tengo de ti, que vengas a mi vida. En Italia, en Costa Rica, en Colombia tenemos 3, en Bogotá, nada más en la ciudad de Bogotá tenemos 3 iglesias de Vida Nueva, una en Denver, Colorado. Tenemos discípulos en Inglaterra también, y le damos gracias a Dios por este alcance que Él nos ha dado. Y nos habla también de la seriedad con la cual los cristianos están tomando las Sagradas Escrituras, porque verdaderamente el tiempo es corto. Y mientras más atención pongamos y más firme hagamos nuestra convicción, más sólida será nuestra esperanza y más ganas y el ánimo, será una pasión la que debemos de tener, una pasión porque el Evangelio sea compartido en el mundo. Esta serie de profecías selladas del fin, estamos compartiendo que las profecías del Antiguo Testamento, cada vez lo vamos a ver con bastantes versículos, cada vez que tú oyes en el Antiguo Testamento los últimos días o los postreros días o el tiempo del fin, siempre en el Antiguo Testamento se refiere a los últimos días, al tiempo del fin de Israel. Y siempre se refiere a la gran tribulación. ¿Cuándo serán los últimos días de Israel, los postreros días de Israel, el tiempo del fin de Israel? Se cumplirán hasta el final de la tribulación, cuando los purgue Dios en los 7 años de tribulación de la semana 70 de Daniel, y Él regrese para que ellos entren con la iglesia a poblar el mundo otra vez en el reino mesiánico o en el reino milenial. Muy bien. Y cuando en el Nuevo Testamento, de los Hechos para adelante, oigamos la frase: estos postreros días, en el último tiempo, en los últimos días, siempre se refiere al final de la iglesia. ¿Cuándo terminan los últimos días para nosotros? Con el arrebatamiento de la iglesia. En cuanto sea la iglesia sacada del mundo, en ese momento se terminó y fueron los últimos días de la iglesia. Y entonces comienza Dios y regresa a terminar lo que dejó pendiente con la nación de Israel. Veamos entonces que el término bíblico los últimos días y el más popular, los últimos tiempos, no siempre se refieren a la iglesia o a Israel. Tenemos que ver en dónde está el texto y el contexto descrito. Y vamos a ver a continuación, veamos algunos pasajes. Comencemos con Deuteronomio capítulo 4, para demostrar primero algunos textos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 4, versículo 30, que hablan de los postreros días y siempre se refieren ¿a cuándo? A los últimos días de Israel. ¿Cuándo será el final de Israel? En el tiempo de la gran tribulación. Ahí Dios terminará con la nación de Israel. Dice Deuteronomio 4, versículo 30: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. Aquí está hablando Moisés del tiempo de la angustia
que lo confirma el profeta Jeremías, que serán los días cuando Israel sufrirá más que en cualquier otra época de toda su historia. Deuteronomio 31, versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperán, se apartarán del camino que les he mandado y que les ha de venir, mas en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con toda la obra de vuestras manos, habló Moisés a la congregación estas palabras, este cántico, hasta acabarlo. A los que les interese la frase postreros días, es la palabra hebrea acharit, yom, así como suena acharit con CH, yom con Y, a los que les interese profundizar en el hebreo. Veamos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 30, versículo 29. Jeremías 30, versículo 24, perdón. Jeremías 30, 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderán esto. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo hablándole a través de Jeremías al pueblo de Israel? Que hasta el final de los días ellos iban a entender por qué Dios se enojó con Israel, porque será al final de los días, en la tribulación, cuando Israel se convierta a Jesús el Mesías. Lo rechazaron, hicieron enojar a Dios, y ahorita Dios está divorciado de la nación de Israel. Isaías 50, versículo 1. Dios le dio carta de divorcio a Israel, pero Israel está pendiente. Están esperando a que venga la tribulación, Dios los meta al horno, que es lo que va a hacer la tribulación, y ahí ellos van a encontrar al Mesías. No todo Israel, porque no todos los que descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob son judíos. Eso lo sabían, ¿verdad? Es judío el que desciende de Abraham, Isaac y Jacob, no étnicamente, sino espiritualmente. Gálatas capítulo 3 lo explica el apóstol Pablo. La iglesia somos hijos de Abraham, y el que es de la fe recibe las bendiciones de Abraham. ¿Por qué? Porque la semilla que Dios bendice en Abraham no fue a Ismael, fue a Isaac. Y de Isaac vino entonces Jacob. Jacob tuvo las 12 tribus, de las 12 tribus Judá, a David, Salomón, y ahí viene toda la semilla. ¿Y quién es la semilla? Jesucristo. Entonces tú, cuando recibes a Jesucristo, eres partícipe de las bendiciones, porque si la raíz es santa, dice Romanos capítulo 11, y la raíz es Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas. Y si nosotros fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel, somos partícipes de la savia del árbol. Qué profundo está esto y qué maravilloso, ¿verdad? Que no todos los que se llaman judíos, por eso es ridículo que haya cristianos que se pongan la kipá, que quieran guardar el sábado y que quieran hacerse judíos cuando ya lo somos. ¿Y por qué? Porque la palabra judío viene de la palabra Judá, que significa alabanza. Y dice Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, al Mesías, comenzamos a ser los verdaderos adoradores, porque lo adoramos en espíritu y en verdad. Y de ahí viene la palabra Judá, de alabanza. Somos los que alabamos a Dios con el corazón, pero con el espíritu también. Muy bien, veamos ahora algunos pasajes del libro de Daniel
que es donde más se encuentran las frases en los tiempos del fin, en los postreros días, e insisto y enfatizo, todos se refieren al tiempo de la gran tribulación. Por ejemplo, vemos Daniel capítulo 2, versículo 28, cuando Daniel explica a Nabucodonosor el sueño. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los postreros días. Y aquí se vuelve a usar la frase Acharit Yom. Vean esto con cuidado. El rey tuvo una visión de una estatua con la cabeza de oro, los brazos de plata y el pecho, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies de bronce mezclados con barro. Y cuando el rey le preguntó a todos los discípulos de Walter Mercado, ¿verdad?, que en paz descanse, y a todos los astrólogos y ocultistas y videntes, la interpretación no la pudieron dar, porque el sueño venía de Dios. Pero Daniel, que se encontraba como jefe de los magos y de los astrólogos, enseñándole las cosas del Antiguo Testamento, le llamó el rey y le dio la oportunidad que Daniel interpretara el sueño. Y cuando Daniel interpreta el sueño, en todo el capítulo 2 de Daniel, le dice al rey: tú eres la cabeza de oro, que es Babilonia. ¿Quién es Babilonia en el siglo XXI? Irak, la nación de Irak, la región geográfica de la Mesopotamia, donde se encontraba Irak, y Siria es actualmente Irak. Tú eres esa cabeza. El brazo el pecho de plata es el segundo imperio que la historia corrobora que así fue. ¿Quién siguió de los babilonios, señores historiadores? Los medos persas. Y después el tercer imperio que siguió a los medos y que derrotó a los persas, ¿quién fue? Alejandro el Magno, Grecia. Y entonces Roma sigue de Grecia con dos piernas, porque el imperio romano se divide en Constantinopla y en Alejandría, en el oriente y en el occidente. Por eso están divididas las dos piernas. Y de los dedos de los pies, dice la Biblia que era una mezcla de hierro con barro. Pero el punto que quiero aclarar es el siguiente: si esta visión era para los últimos tiempos de Israel, significa que naciones del anticristo serán Irak y Siria. Los persas, que son Irán actualmente, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Grecia, o parte de la división de Grecia, cuando Alejandro el Magno muere, se divide en cuatro: Grecia, en Turquía, en Egipto, en Siria, y finalmente el nuevo imperio romano, que va a resurgir, que representa los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. En otras palabras, de acuerdo a este modelo, no existe un sexto imperio. Oiga, pero los ingleses abarcaron el imperio británico, fue tremendo, sí. Y también España tuvo un imperio tremendo, los españoles, unas naves impresionantes, casi conquistan toda Europa. Y también los otomanos, los turcos, ¿verdad? Y los musulmanes, 500 años casi del gobierno otomano. Pero todos estos supuestos imperios, incluyendo a los nazis del siglo pasado, nunca Hitler se tuvo que unir con Mussolini en Italia, con los japoneses, y solamente Hitler conquistó Polonia, Austria, Hungría, algunas naciones de Europa. Los otomanos solamente se concentraron en el Medio Oriente, los españoles también. Nunca hubo imperios como los 4 imperios descritos en Daniel: el imperio babilónico, el medo-persa, los griegos y los romanos. Entonces, si solamente va a haber 4 imperios, no más,
Aquí Dios, el modelo es el siguiente: los 10 dedos son el mismo imperio, porque descienden de las piernas del imperio romano, del cuarto imperio. Entonces significa que del antiguo imperio romano, 5 naciones de Europa y 5 del oriente se van a unir. Y dice Daniel 7, y de una de ellas, de una de estas 10 naciones, surgirá el cuerno pequeño o el anticristo. Y el anticristo viene de la región geográfica, no de Inglaterra, no de España, no de Italia, no de México ni de Metepec. El anticristo va a surgir de la región geográfica que perteneció en el Antiguo Testamento a la Mesopotamia, que era Siria e Irak. De esa zona surge el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 8, pero no vamos ahorita a profundizar en eso. Pero esto es importante para todos ustedes. Veamos ahora Daniel 8. Daniel 8. Ojalá que estén aprendiendo algo. Versículo 17. Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, o sea, aquí Daniel enfrenta a un ángel de Dios, que le comienza el ángel a revelar a Daniel profecías del fin. Y entonces el ángel le dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Todas las visiones del libro de Daniel son para el tiempo que nos encontramos y lo que sigue, que es la tribulación. Pero antes de que Dios trate con Israel y cumpla las profecías que vamos a ver que se van a cumplir con Israel, Dios tiene primero que tratar con nosotros. Dios tiene primero que purificarnos. Y si algo positivo le podemos sacar a la famosa pandemia del año pasado y algunas continuaciones y secuelas que continúan, es que Dios purificó como no se imaginan ustedes. Ustedes no tienen idea de cómo barrió Dios la iglesia en el mundo entero. Probó líderes, probó misioneros, probó cristianos, probó motivos por los cuales muchos sirven a Dios. El miedo paralizó a muchas personas. El miedo te impide actuar, te desconcentra, no puedes pensar racionalmente por el temor. En fin, ¿verdad? Hubo una limpia. Dios pasó la escoba y el trapeador por las iglesias que se decían cristianas. Y ustedes no se imaginan, me decía Marcelo en Italia, Armando, aquí nada más en Italia, más de 27 iglesias cerraron. Ya desaparecieron, ya no existen. De nosotros, la mitad que teníamos no regresó. Están comenzando a regresar poco a poquito. Pero todo esto no es más que una limpia de Dios para purificar a los que no son, que de una vez se sepa quiénes no son. Porque las iglesias estaban llenas de cristianos, entre comillas, profesantes, que iban y regresaban el domingo, el lunes, martes y miércoles, volvían a ser Juan Camaney, volvían a ser el Charrascas y el Juan Charrasqueado. Y llegaban el domingo y tenían cara de San Clodomiro. Pero en sus casas nunca su vida fue cambiada, su matrimonio nunca fue estructurado, sus hijos nunca vieron el ejemplo de sus padres, y hay millones de jóvenes decepcionados de sus padres, de la hipocresía de sus padres. Estaba leyendo hoy en la mañana en una página de las que ya están saliendo sin censura, que hubo más suicidios en Europa y en Japón y en Estados Unidos que la cantidad de muertos por la pandemia. ¿De qué suicidios está usted hablando? Me preguntarás. Entre niños de 12 a 18 años.
¿Por qué no están en los medios de comunicación esta información? Adivínalo. ¿Por qué no está estas publicaciones? ¿Por qué hasta ahorita comienzan algunas páginas a sacar realidades? Porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Hasta que llegó Inglaterra a Berlín en la Segunda Guerra Mundial, con los canadienses, con los norteamericanos y con los rusos, porque Stalin se unió a Inglaterra y Estados Unidos contra los nazis, hasta que llegaron a Berlín, después de casi 5 años del 39 al 45, 6 años de Segunda Guerra Mundial, nadie se enteró lo que estaba haciendo, la maldad que se encontraba detrás de Hitler. Los experimentos genéticos que hicieron con millones de personas. Y cuando los alemanes, 85 millones de alemanes, abrieron los ojos y se dieron cuenta de lo que había pasado, dijeron, pero no puede ser. Si tenían caras de buenos, el país iba adelante y se levantó la Volkswagen, inventaron el carro Porsche, sacó a los comunistas de Alemania Hitler, mandó construir casas, etcétera, etcétera. Era el frente. Siempre tienen algo que tener, una cortina de humo para que el diablo trabaje a gusto. Y esa cortina de humo, ese frente que engaña a los millones de personas, porque así termina la Biblia, Apocalipsis 12, 8 al 10, el diablo que engaña al mundo entero. Si 85 millones de alemanes cultos, abogados, arquitectos, científicos, virólogos, epidemiólogos, fueron engañados, personas cultas, personas estudiosas, o sea, no solamente es de los, como decía Cantinflas, de los iletrados, el engaño, las personas más cultas, reyes, etcétera, etcétera, son engañadas, y en esta última pandemia lo hemos comprobado. Es increíble el engaño científico al que se cayó en estos días. Pero no aprendemos de la historia. Y ahorita, antes de que venga la tribulación a los judíos, Dios está probándonos a nosotros. Y dice 1 Pedro capítulo 3, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Dios te va a probar. Dios te va a probar y Dios te va a probar. Y va a ser bajo el fuego donde Dios nos va a probar. Y ahí se va a manifestar el calibre con lo cual estamos hechos, a través del fuego de la prueba de Dios. Y veamos en último lugar en Daniel 12. Ya todo el capítulo 12 de Daniel culmina con la gran tribulación. Daniel 12, en aquel tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? Está hablando del tiempo Kairos en el griego, que es la palabra et, Enrique, T de tío, H en el hebreo, et, que es igual a Kairos, en un tiempo específico. Está hablando el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación, porque todos los últimos versículos del capítulo 11 son las guerras del anticristo. Entonces, está hablando, en aquel tiempo se levantará Miguel, y esto concuerda con Apocalipsis 12. En aquel tiempo habrá una guerra cósmica en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles. En la tribulación habrá una confrontación en el cielo cósmica entre el arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles. Va a vencer Miguel desde luego, y Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12, serán lanzados al planeta Tierra. Imagínense estos 7 años en este mundo. Si ahorita estamos padeciendo bastante de muchas cosas, en el tiempo de la tribulación, Satanás baja personalmente al mundo, acompañado de cientos de miles de ángeles caídos, tal vez disfrazados de extraterrestres, o tal vez sean los 10 gobiernos que va a tener el anticristo, que estos gobernantes están poseídos, como Alejandro el Magno fue poseído por un principado satánico. Este gobierno del anticristo serán poseídos por ángeles caídos. Y además, Apocalipsis 9, se va a abrir el infierno. Millones de demonios saldrán del abismo
y atormentarán a los seres humanos por más de 5 o 6 meses. Y agrégale que el anticristo va a hacer señales, el falso profeta, señales y prodigios. El mundo, si ahorita estamos siendo engañados en muchas cosas, imaginémonos cuando haya fenómenos sobrenaturales y fenómenos cósmicos. Ya los ovnis van a desaparecer en el tiempo de la tribulación. Los que tripulan los ovnis son los que van a bajar aquí, disfrazados de extraterrestres. Todo está preparado para la consumación del plan de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, la Biblia menciona que Miguel, el arcángel, es el que defiende a la nación de Israel. Está designado para ser el defensor de Israel. Y dice, y será tiempo de angustia. ¿Cómo sabemos que es la tribulación? A continuación dice estas palabras: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nos damos cuenta por el lenguaje que jamás en la historia va a haber el problema, la angustia que va a haber en la tribulación. Y Cristo en Mateo 24:21 lo confirma. Porque habrá tribulación como nunca jamás, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni los genocidios de Hitler, ni de Stalin, ni de Mao, ni de Mao Zedong, ni de Lenin. Nada se va a comparar con los 7 años de la tribulación, donde gracias a Dios, si tú eres hijo e hija de Dios verdadero, es tiempo que le entregues tu vida a Jesucristo. Porque se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan. Y dice aquí, entonces tu pueblo en aquel tiempo será libertado, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten el versículo 3, los entendidos, que es la palabra en el hebreo sakhal, S-A-K-H-A-L, sakhal, los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? En este tiempo que estamos viviendo, ¿quién ha entendido lo que está pasando en el mundo? Nadie levante la mano. ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha entendido? De todos los que nos escuchan, ¿quién ha entendido en estos últimos 16 meses, 18 meses, que detrás de todo se encuentra Satanás? No veamos a epidemiólogos, ni a virólogos, ni aquí, ni que organizaciones. 1 Juan 5:19, el mundo entero se encuentra bajo el maligno. Entonces, cualquier alteración en el mundo como la que hemos tenido, detrás se tiene que encontrar el príncipe de las tinieblas, forzosamente. Y si se encuentra detrás de los hombres son títeres nada más. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es la lucha entre nosotros, ni contra los nazis, ni contra ni contra tu suegra, ni contra tu vecino. Nuestra lucha es espiritual. Y si queremos no perder de vista que es una guerra espiritual a la que nos estamos enfrentando, la única manera de sobrevivir es de rodillas, nada más. Todo este tiempo, no me quiero afanar ni mucho menos, ¿verdad? Ni gloriarme, pero en todo este tiempo que ha pasado, nunca he estado más tiempo de rodillas en mis 43 años que llevo de predicar este mensaje. Este año cumplo 43 años de ministerio, 46 años de ser cristiano. En los 46 años que tengo de ser cristiano, los cumplo este año. Jamás me había movido el Espíritu Santo a orar tanto como en estos tiempos. Me levanto a las 3 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, a las 11 de la mañana, después de la comida, a las 6 de la tarde, pero así siento que necesito estar con Él, con el Señor y con su palabra. Porque son los tiempos en que tenemos que entender. Dice uno de los salmos, gran entendimiento tienen los que aman y guardan tu palabra. ¿Quieres entender realmente y no quieres pasar desapercibido de todos los que van a venir como el diluvio y se los va a llevar a todos?
como dice en Mateo 24, ¿te acuerdas lo que dice? Como en los tiempos de Noé, ¿y te acuerdas lo que dice? Y no entendieron. Siempre el entendimiento es la característica y la capacidad que el Espíritu Santo nos da cuando vivimos cerca de Él. Cuando este libro lo tienes en tu corazón, cuando día y noche meditas, lo lees, lo estudias, asistes a estudios bíblicos, lo guardas, lo memorizas, vas a entender qué está pasando. Y a los demás se los llevará la ola, como un tsunami, como en los tiempos de Noé. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, fíjense la orden que el ángel le da a Daniel: cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿Qué significa esto, santos de Dios? Esto fue escrito hace 2600 años. 600 años antes de Cristo, Daniel escribió. 600 años después, Juan el Apocalipsis. Tenían que pasar 2600 años de historia para que nosotros que estamos viviendo en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia comencemos a entender las profecías que confirman que nos encontramos en esta generación. Hasta en este momento estamos comenzando a entender las profecías del libro de Daniel, porque estaban selladas para el tiempo del fin. Dice el versículo 9: él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué dice? Entenderá. Tú eres hijo e hija de Dios, o eres impío, o eres una impía. ¿Qué cosa sucede cuando una persona no entiende los caminos ni los pensamientos de Dios? Vives confundido. ¿Qué es la confusión? No chepo para dónde voy, chipacá, o chipallá, o chipayatlas. Esa es la confusión. No sabes qué camino agarrar. Te casas con la persona equivocada, compras el carro equivocado, compras la casa equivocada, no sabes cómo invertir tu dinero, no sabes en qué escuela vas a meter a tus hijos, no sabes cómo educarlos. Vives así, ¿verdad? Porque no tienes dirección. Eso es lo que produce la confusión espiritual. Ya te vas con un muchacho, y ya te vas con otro, y antes de que te cases ya pasaste con 6 o 7 muchachos, o con 6 o 7 muchachas, porque no sabes cuál. Esa es la confusión que produce no vivir cerca de Dios. Los entendidos entenderán y comprenderán, pero los impíos continuarán siendo cada vez más malos. La maldad ha llegado ahorita en el mundo como no se la pueden imaginar. Los nazis parecen kindergarten con lo que está pasando actualmente en el mundo. Hay una maldad impresionante, un plan, un proyecto que está preparando todo para los tiempos en que aparezca el anticristo ante la humanidad. Y para terminar, veamos ahora en el Nuevo Testamento las frases de los postreros días, los últimos días, para saber y contestar la pregunta: ¿en qué tiempos entonces nos encontramos? Vamos a entenderlo a continuación. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17, Pedro se encuentra citando al profeta Joel en Pentecostés. ¿Y qué dice Pedro? ¿Y en los qué? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos serán sueños. Pedro está citando que desde que se inició la iglesia
atención, desde que se inició la iglesia hasta que seamos sacados del mundo, nos encontramos en los últimos días de la iglesia, no de Israel. Los postreros días, lo vamos a confirmar más adelante, comenzaron desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace 2000 años. Nos encontramos en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia. Vamos a confirmarlo. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan 2, 18. Hijitos, ya es la última hora. Se tradujo el último tiempo. Y según ustedes han oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, ¿qué cosa? Que nos encontramos, por esto sabemos, por la guerra tan impresionante contra el cristianismo, por lo que están haciendo y matando a los cristianos en el mundo entero, por la persecución que hay tan feroz en la China contra los cristianos y en otras partes, en naciones del norte de África, inclusive en Chiapas, en Oaxaca. No se imaginan ustedes, pero no lo publican. Nada, los medios de comunicación están ahorita, nada, y creemos que todo lo que sale en los medios de comunicación es verdad, y esconden todo aquello que no les conviene que nosotros lo creamos, porque estamos comenzando a ser manipulados para creer lo que ellos creen, actuar como ellos actúan y hacer lo que ellos hacen, y determinar que lo que es bueno para ellos, nosotros tenemos que aceptarlo como bueno. Lo que ellos consideran científico, lo tenemos que aceptar como científico nosotros también, sin darle oportunidad a otros científicos, ni a otros historiadores, ni a otras personas de que puedan hablar, porque si hablan, lo censuran. ¿Habías tú escuchado a lo que ha llegado el mundo? ¿Ya entendiste en qué mundo nos encontramos ahorita? Tú ahorita en YouTube, en Internet, no puedes decir nada que contradiga a un grupo élite que tiene el control del 95% de los medios de comunicación, televisoras, radios, estaciones, control, películas, todo 95% de los medios de comunicación están en manos de 6 familias. 6 familias están controlando el mundo. Haz de cuenta, ponte un mundo así, y aquí están como dioses ellos, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a imponer esto, vamos a implementar aquello, etcétera, etcétera. Y ellos les están dando las órdenes a los gobiernos. Antes los gobernantes mantenían su soberanía nacional. Y si Guatemala tuvo una decisión, no, ¿por qué México la va a tener? Y si España tiene algo y crea algo, ¿verdad? Pues que lo crean los españoles, pero no nos contagien a nosotros. Pero ahora ya no es así. Ahora no son los gobiernos los que dictan los protocolos. Son 6 familias que le dictan a los gobiernos lo que tienen que hacer. Y es cuando nos damos cuenta, las palabras del fundador de los bancos, Rothschild. Dijo Rothschild, el fundador de los bancos en Europa: el que tenga el poder económico gobierna el mundo. En este último año, este grupo triplicó sus trillones de dólares. Triplicaron con la pandemia trillones de dólares. Se volvieron multimillonarios. Y como el poder enferma y el poder absoluto corrompe absolutamente, imaginémonos a este grupo de personas que tienen ahora el control de los gobiernos para quitarles a los gobiernos su soberanía nacional, lo que pueden atreverse a hacer, y esperémonos a lo que van a seguir haciendo. Pero los entendidos
lo van a entender. Veamos otro pasaje en Primera de Pedro, allá más atrás, no te regreses hasta el Génesis. En Primera de Pedro vemos otra vez otro del capítulo 1, versículo 20, que nos confirma que nos encontramos la iglesia en los últimos tiempos, desde los tiempos de los apóstoles. Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 20, está hablando de Jesús, de Jesucristo, y dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo? ¿Cuándo entró Jesús al escenario mundial? En los postreros tiempos. Desde el tiempo de los apóstoles hemos comenzado a vivir la última etapa de la humanidad. Y esta etapa no puede pasar de 2000 años. Fueron 2000 años de Adán a Abraham. 2000 años de Abraham a Jesús, ya van 4000. Y de Cristo a nuestros días van a pasar 2000 años, para que se terminen los 6000 años, que son paralelos a los 6 días de la creación, y el séptimo día, que es el milenio, entremos al descanso o al reino milenial preparado para Jesucristo, para los entendidos. Esto es maravilloso, porque esto nos coloca, nos ubica en una posición, ¿verdad?, en la que podemos entender que toda esta época de la iglesia está considerada como los últimos días. Sin embargo, no es lo que la mayoría de los cristianos, para terminar, entienden cuando preguntan: ¿estamos viviendo en los últimos días? Entonces, cuando una respuesta bíblica es claro desde los apóstoles, pero cuando muchos cristianos hacen esta pregunta, no quieren decir eso. Lo que quieren saber es si Dios está cumpliendo las profecías prometidas para estos días en el tiempo en el que estamos viviendo. Y para contestar esta pregunta necesitamos ver rápidamente algo del Antiguo Testamento para que podamos corroborarlo. Por ejemplo, los judíos, o la historia para los judíos, consiste en 2 épocas. Los judíos ven la historia en 2 épocas, nada más. Una, la época presente, en la cual Israel continúa esperando al Mesías. Y la otra época para ellos comenzará cuando el Mesías venga y establezca su reino. Un tiempo de juicio, de devastación, de liberación de Israel antes de la venida del Mesías será para los judíos el último tiempo, los últimos días para ellos. Y el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento para los tiempos finales es para referirse al tiempo de la tribulación. Lo vuelvo por tercera o cuarta vez a repetir. La frase los últimos tiempos, postreros tiempos en el Antiguo Testamento se refiere a los tiempos de la tribulación, o sea, el tiempo que culminará con la segunda venida de Jesucristo para este tiempo y reino milenial. Y vemos nosotros claramente que entonces nos encontramos en los últimos días desde que comenzó la iglesia, pero no estamos en los últimos días de la nación de Israel. En Primera de Pedro 4:7 dice así, este versículo me encanta, siempre que contesto correos les mando este versículo. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. ¿Quieres un consejo? Primera de Pedro 4:7, te lo acabo de dar. El fin de todo ya terminó. Nos encontramos en una generación maravillosa, testigos de que este libro es la palabra de Dios, que no hay nada ni torcido ni perverso en este libro. Todas las cosas que están escritas en este libro son rectas para los que entienden y razonables para los que han encontrado la sabiduría. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos.
Y en esta mañana ha entrado para partir y dividir tu alma y tu espíritu, las coyunturas y tus huesos. Y para que tú puedas entender que una vida tienes, una vida tenemos, una sola, no dos ni tres, una, porque no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. Una vida tenemos para que hoy, que escuchas esta palabra, hagas firme tu convicción con el Señor Jesucristo, que fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, esperando venir por nosotros. Pero mientras viene por nosotros, Él se encuentra intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no falte. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Hemos comprendido y entendido que el fin de todas las cosas se acerca. No nos dejemos sorprender, ni espantar, ni conmover en el espíritu por lo que está pasando en el mundo. De ninguna manera. Alegrémonos, porque las tinieblas cubrirán el mundo. Así lo dice la Biblia. Pero en nosotros, que somos tu familia, que diste tu vida en una cruz en nuestro lugar, vamos a entender y va a resplandecer la luz, y vamos a saber en este tiempo lo que tenemos que hacer. Vamos a saber qué decisiones tomar. Vamos a saber cómo cuidar a nuestra familia, cómo invertir nuestro dinero, cómo viajar, cómo vivir de día y de noche, porque tendremos la luz de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tan grande salvación, bendito y amado Salvador. Esperamos que vengas pronto. Ven, dice la iglesia, ven Jesús, ven. Y el que tenga hambre y tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Te invito hoy en este momento, en esta mañana, que vengas a la cruz. Ven a la cruz hoy. No te invito a ninguna religión, a ninguna ideología. Te invito a que vengas a un hombre llamado Jesucristo. Esa es la invitación de la Biblia. Ven a la persona del Hijo de Dios, que envió Dios al mundo a pagar por tus pecados y a pagar por mis pecados. Y dile ahí desde donde tú estés, los que nos ven por la televisión también, dile: Señor, perdóname por todas las maldades que he hecho, por todas las veces que he violado tus leyes, por todos mis pecados. Pero ahora creo que en esa cruz pagaste con ellos, por ellos, para que yo tuviera la salvación. Gracias porque esa sangre que derramaste, Señor Jesús, en la cruz, me limpia de toda maldad, de todo mi pasado. Hoy mi pasado queda desaparecido, como si jamás lo hubiera hecho, por tu gracia. Esto se llama gracia, donde Dios, siendo pecadores, ahora nos llama santos y ahora nos llama justos. Gracias a Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ella. Y en las tribulaciones nos gloriamos también, porque las tribulaciones producen paciencia, la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Gracias, Señor. Dile: